Hola, hola Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Hoy les quería hablar de una película que hizo mucho, bueno, no una película, del libro, pero una película que hizo mucho revuelo, Naranja Mecánica. Justamente les iba a hablar del libro y de un aspecto en particular del libro. Eh, que es que en Estados Unidos le cortaron un cacho. Esa es la cosa. El autor lo escribió en Gran Bretaña, en un contexto en el cual básicamente se hablaba de la influencia soviética en Inglaterra, cosas así. El libro se puede decir que era una obra futurista y te establece esta trama de Alex, que es un hombre joven, conflictivo, violento, 16 años, que era la mayoría de edad en muchos países de Rusia en aquel entonces y que era de las cosas que era como considerada la influencia. O sea, básicamente él ya era considerado un hombre joven socialmente en el contexto de Naranja Mecánica, aunque bajo la ley es durante la mayor parte de su racha de crimen, porque su racha de crimen empieza básicamente desde que entra en la adolescencia. La mayor parte de su racha de crimen él es considerado menor de edad y se va básicamente por la vida yéndose libre de todos sus delitos, o sea, saliendo limpio, hasta que ya a los 16 años, y considerado legalmente mayor de edad en el transcurso de la trama, es arrestado y finalmente le dicen, pues ya eres un adulto legalmente, se te va a juzgar como un adulto. Y en el juicio le dan la opción de salir de básicamente salir adelante tomando la alternativa de un tratamiento de rehabilitación experimental llamado el método Ludovico. Es ahí donde su vida se torna horrible, o sea, básicamente el método es tortura para él y lo rehabilita entre comillas, pero a la vez le hace la vida miserable. La cosa es que, debido a la controversia que causa el nivel de daño que le hizo el método Ludovico al señor Alex, este, deciden revertir el proceso y en eso termina la novela en Estados Unidos, el capítulo 20, en el cual básicamente él vuelve a ser un desgraciado y un criminal. Nótese que están planteando la idea de que él toda su juventud ha sido un criminal y se ha ido libre por el hecho de que era menor de edad. Lo cual de hecho es algo que pasa en la vida real y que sí se debe discutir. Pero también está algo curioso que nos dice mucho de la cultura de Estados Unidos, sobre todo en aquella época, que fue hasta los 80 fue que se empezó a la segunda mitad de los 80 fue que empezó a salir el libro ya completo. Todas las versiones anteriores tenían justamente un capítulo menos, el total era de 21 capítulos y era porque era para el autor y para muchos, así como en los círculos en los que él estaba, una edad simbólica porque era básicamente como la culminación de la madurez, ¿no? Era como en esta edad ya estás bien definido, según esas teorías de aquella época. Actualmente ya se sabe que eso es una mentira, de hecho, la gente nunca queda así como 100% definida y nunca es incapaz de cambiar ni de mejorar. Generalmente, muchas cosas quedan fijas a partir de los 10 años en términos de muchos aspectos de la personalidad, pero gustos, opiniones, cosas así pueden cambiar basado en la experiencia. En este caso, el capítulo 21 es removido porque en este capítulo, Alex, al llegar a los 21 años, sin influencia de nadie y al ver cómo van cambiando las cosas en la vida, decide dejar el crimen. Él solo decide volverse una persona normal socialmente, abandonar todo lo que es actividades delictivas, ya no le complace la violencia, básicamente se vuelve más maduro mentalmente. Y en Estados Unidos, los editores en Nueva York le dijeron al autor que eso no era realista y que a la gente en Estados Unidos no le iba a gustar, que no era lo suficientemente oscuro. Nótese. Yo tengo una opinión muy ambivalente con respecto a Estados Unidos. Admiro mucho su historia, tengo respeto por gente de allá, tengo amigos allá, pero culturalmente hablando, desde la posguerra son el manicomio del mundo. Y justamente se ve en esa
postura de cambia tu libro porque no es lo suficientemente oscuro, no es lo suficientemente negativo, no es lo suficientemente desesperanzador, y eso es lejos eso no es realista. Y de hecho, se puede decir que sí lo es. No tanto el hecho de que, ay, 21 años y mágicamente ya no quiere ser un criminal, no. Es realista en el hecho de que hay gente que por estar en un mal ambiente o por una u otra circunstancia están haciendo cosas sumamente estúpidas, dañinas tanto para ellos como para los demás, y un día simplemente dicen, oye, espérate, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto es estúpido. Y dejan de hacerlo, o sea que hay gente que sí puede cambiar por voluntad propia, que sí puede cambiar sola, sin necesidad de que les pase algo feo o haya algún cambio en sus vidas. Eso sí es real, eso sí puede pasar. La situación de Alex es difícil que pase, pero es realista. Simplemente que desde la perspectiva justamente de Estados Unidos de la posguerra, y que es lo que ha influido mucho en su entretenimiento moderno, todos estos temas de que todo es oscuro y todo es depresivo y todo es malvado. Se puede ver mucho, por ejemplo, en Rick and Morty, se puede ver un poco en Game of Thrones, se puede ver incluso en cómo ha ido cambiando las películas de Batman, al punto de que ahora ya tenemos un Batman que es totalmente amoral y carente de los principios del Batman original. Por ejemplo, un Batman que mata y Batman no mata originalmente. O sea, se puede ver mucho en los medios de ahora, justamente esta como carencia de esperanza, como carencia de valores que tiene mucho Estados Unidos en sus medios. Y eso se vuelve muy evidente, o sea, y si uno lo analiza, históricamente existe desde la posguerra, justamente porque estaban, y tiene que ver mucho con ese contexto, estaban totalmente desesperanzados y desmoralizados en cuanto a la sociedad, debido al precio a pagar en la guerra, o sea, debido al sufrimiento de los veteranos de guerra que quedaron muy mal y sobre todo durante lo que fue el final y lo que fue Vietnam y el final obvio de Vietnam, quedaron muy mal y entonces esa perspectiva que presenta así desesperanzadora de y Alex nunca se reformó, volvió a ser quien era y quien era es una mala persona siempre, nunca puedes cambiar para bien. Eso es algo mucho de su perspectiva de ellos. Yo puedo decir una cosa, generalmente la gente que cambia, cambia para bien. Y generalmente cuando cambias para mal, no eres tú, no es tu lado natural, sino es un efecto del ambiente de otros. O sea, es un efecto de la gente con la que te juntas. Generalmente las buenas personas, siempre son buenas personas. Y generalmente las malas personas, pueden cambiar. Obvio, requiere redención, requiere un camino duro, pero pueden cambiar para bien. Y eso es lo que te plantea Naranja Mecánica. O sea, al güey le cae el 20, al fulano le cae el 20 de lo que estaba haciendo mal y decide ya por sí mismo, sin la influencia de ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún loquero, decide por sí mismo ser mejor. También eso es algo que puedo decir que le pega a la gente de Estados Unidos y en general a las élites sociales de ahora, porque justamente son élites que les gusta la ingeniería social, que les gusta el decir, no, es que un médico tiene que recetarte drogas para que tu vida mejore, es que un psicólogo tiene que usar control mental sobre ti para que tu vida mejore. Entonces la idea del final del capítulo 21, el final verdadero de Naranja Mecánica, es horrible para ellos, es impensable, porque justamente es como decir, no, es que no, esto va en contra de lo que nosotros creemos de la ingeniería social. Es triste, es lamentable que los editores a veces hagan esas cosas. Y de hecho, por eso es que yo soy muy evasivo y muy hostil hacia muchos editores. Porque como novelista y ya con mis trabajos publicados y todo, sí me asusta la idea de que un fulano en Nueva York, un fulano en San Francisco, un fulano en Tlaxcala existe, o un fulano en, no sé, en Oaxaca decida que tengo que quitarle algo a mi novela. Me ofende sumamente la idea. Me ofende. Y debería de ofenderle a cualquiera, eso es censura. Debe ofenderle a cualquiera que le hayan hecho ese cambio a Naranja Mecánica. Afortunadamente, con el pasar de los años, y ya entrando a la segunda mitad de los años 80, deciden cambiar eso y deciden incluir la versión británica en lugar de usar la versión editada.
que le falta el capítulo 21. Entonces mucha gente ni siquiera se da cuenta, porque pues, todas las ediciones que tienen ya son basadas en la edición con 21 capítulos, y no se dan cuenta de que realmente hubo un tiempo en el que pues, básicamente todo un capítulo con final feliz fue censurado porque a la gente de Estados Unidos no les gustan los finales felices. ¿En serio? Es alarmante. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día.